El Estatuto de Organización Técnica y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, así como el Manual de Organización, refieren 8 actividades puntuales del Centro de Estudios. Pero sí te podría decir que las podemos resumir en 2 principalmente productos que generamos actualmente. El primero de ellos son las consultas técnico-jurídicas que nos mandan tanto los órganos de gobierno, comisiones legislativas, comisiones ordinarias, así como los diputados y diputadas en particular. ¿Qué nos piden en estas solicitudes? Nos piden el análisis tanto de asuntos legislativos, ya sea de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo o de minutas con proyecto de decreto que nos manda la colegisladora, es decir, el Senado de la República. Y 2, tenemos un producto que hemos innovado bajo particularmente esta legislatura, bajo la coordinación de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la dirección de la maestra Cintia Murrieta Moreno, titular de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, que la hemos denominado notas parlamentarias. En estas notas parlamentarias hacemos un análisis estrictamente jurídico sobre asuntos coyunturales del Congreso, ya sea iniciativas que presente diferentes grupos parlamentarios y que vayan a ser llevadas a pleno, así como las iniciativas que manda la titular del Ejecutivo Federal. ¿Para qué? Para darles insumos a los legisladores a la hora del debate. Esto quiere decir, nosotros las presentamos oportunamente antes de que los asuntos sean llevados a pleno, para que cada uno de los 500 legisladores pueda tener un documento referencial sobre lo que se va a discutir en el pleno. Y obviamente no podemos dejar atrás uno de los productos también principales, que son las investigaciones de las y los investigadores del CEDIP. Sobre diferentes temas, aquí ellos tienen una libertad configurativa sobre sus líneas de investigación, pero sí se les pide a ellos que sea de acuerdo a un tema coyuntural del Congreso y sobre todo trabajar con base en las agendas legislativas de los grupos parlamentarios, para obviamente darles insumos que vayan de acuerdo con la agenda parlamentaria. Realizamos un estudio ex ante. ¿Qué quiere decir un estudio ex ante? Es un estudio que se hace antes de que la iniciativa sea aprobada para ver la viabilidad o inviabilidad de su inserción en el marco jurídico vigente, ¿no? Como tal, la normatividad no establece así, digamos, estrictamente que sea un estudio ex ante, sino se ha diseñado ese estudio a lo largo de los trabajos del CEDIP. ¿Con base en qué? En los dictámenes legislativos. Tratamos que nuestros estudios sean muy similares a los dictámenes que sacan las comisiones ordinarias, para darles un estudio totalmente, digamos que referencial para sus trabajos ellos al interior, en el seno de la comisión. En el 2024, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, realizamos 432 estudios de solicitudes técnico-jurídicas. Del 1 de enero digamos que a la fecha que estamos realizando la presente entrevista, que es 1 de junio, tenemos 308 solicitudes ya ingresadas al CEDIP. Digamos que de esas 308 tenemos alrededor de 80 pendientes, y ya las demás ya las despachamos a los solicitantes. O sea, sí hemos tenido un incremento de carga de trabajo, obviamente que va muy relacionado con la cantidad de iniciativas que presentan las y los legisladores. Y te podría comentar que las comisiones que más nos solicitan estudios técnico-jurídicos es la Comisión de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Migratorios y Turismo. Son las principales comisiones que nos toman como aliado y como coadyuvante de sus trabajos legislativos. Nosotros hacemos los estudios, digamos que a base, de acuerdo a las solicitudes que nos piden ya sea los legisladores en particular, las comisiones o los órganos de gobierno. Pero sí es importante aclarar aquí que nuestra normatividad nos pide que seamos oportunos y totalmente imparciales. O sea, no podemos tomar partido por ninguno de los grupos parlamentarios que están representados actualmente en la Cámara de Diputados. Y 2, nuestros estudios no pueden sugerir ni recomendar políticas públicas por normatividad, ¿no? Entonces, lo que sí, nuestro estudio lo basamos en 3 apartados muy generales. El primero, que la propuesta legislativa, ya sea punto de acuerdo, iniciativa o minuta, sea constitucional. La tratamos de que guarde relación con los preceptos constitucionales. En segundo término, que guarde una correlación con los tratados internacionales de los que México es parte. Tercero, que se inserte de manera armónica
junto con las demás leyes en la materia. No solo la ley de la cual se pretende cambiar o legislar o modificar, sino porque obviamente las leyes se correlacionan de unas a otras. Entonces nosotros revisamos que no se contradigan o que no haya una antinomias entre una u otra, ¿no? Que se inserte armónicamente en el sistema jurídico vigente, y después realizamos comentarios particulares donde tú ahí lo comentas, pero lo manejamos con un lenguaje como un área de oportunidad, porque sí, nuestras opiniones no son vinculantes, o sea, a final de cuentas el legislador y los presidentes de las comisiones la pueden tomar en cuenta o no la pueden tomar en cuenta, ahí es totalmente su derecho, porque a final de cuentas quien hace las leyes son ellos, ¿no? Nosotros somos un órgano de apoyo totalmente. Somos un órgano técnico de apoyo y nuestras opiniones no son vinculantes, y ellos determinarán si la toman en cuenta o no, pero sí tratamos de observar ciertas, a lo mejor cuando hay una duplicidad, ¿no? Que el lenguaje que se maneja sea el correcto. En México, por ejemplo, en el Congreso mexicano no hay un manual de técnica legislativa, pero sin embargo nosotros sí, con base en la doctrina que hay en esa materia, tratamos de observar un poquito estos asuntos que nos remiten para opinión en esa cuestión de técnica legislativa, para que la iniciativa salga lo mejor posible en el seno de la comisión. Pero ya totalmente es facultad de los legisladores aprobarla bajo sus directrices de trabajo de cada comisión. En la materia penal, que es lo que más nos turna ante Decía de Justicia, pues obviamente observamos, hay una comunicación directa con el técnico de la comisión, y sí nos manda bastantes opiniones, y sobre todo en el derecho penal hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Sobre el lenguaje que se maneja a la hora de tipificar una conducta como un delito, porque tiene que respetar ciertos principios que rige la Constitución, y por ejemplo sí les manejamos mucho el lenguaje, ¿no? Le observamos mucho el lenguaje, que tiene que ser muy directo en el derecho penal, precisamente para brindar esa certeza jurídica que rige esta materia, ¿no? Y que no se quede al arbitrio de los jueces a la hora de interpretar la ley, y en una materia tan delicada, ¿no? Que a final de cuentas prepondera el hecho de la libertad de las personas, ¿no? Entonces sí tratamos de observar ciertas cuestiones de técnica legislativa para que la iniciativa pueda salir lo mejor pulida en el seno de la comisión. Pero sí, hay que también aclarar que es facultad de ellos totalmente el estudio, ¿no? A final de cuentas, quienes son los creadores de las leyes son ellos, ¿no? Los legisladores. Desde el 1999 es cuando se llevan al Ministerio de Ley los centros de estudio, ¿no? Y como tal, pero obviamente ya como órganos de unidades administrativas ya existían este centro de estudios, ¿no? Como apoyo. A final de cuentas, lo que te comentaba, se crean los análisis, y se trata de que sean lo mayor parecido posibles a un dictamen legislativo, para que obviamente sea un documento referencial que puedan tomar las presidencias de las comisiones a la hora de dictaminar sus iniciativas. Sí hay congresos que tienen un sistema parecido al de nosotros, y te podría decir, por ejemplo, en el caso del Senado de la República, tan solo hablando de un ámbito nacional, el Senado de la República tiene el Instituto Belisario Domínguez, que también se dedica precisamente a hacer este tipo de estudios coyunturales para el Congreso. Te puedo decir que en España, por ejemplo, un caso concreto de España, está el Cuerpo de Letrados, que se presentan las iniciativas ante la mesa directiva, y antes de que éstas sean turnadas a las comisiones, el Cuerpo de Letrados lleva un análisis ex ante, sobre todo en cuestiones de técnica legislativa. Ellos sí tienen digamos que un cuerpo normativo en esa materia interno, que si no cumple, no se turna a la comisión la iniciativa, y la regresan al legislador para que subsane estos pequeños detalles que se detectaron. ¿Para qué? Para que la comisión se dedique al análisis de fondo y no ya un mero aspecto que cumpla con las formalidades, ¿no? En Chile también la biblioteca tiene su centro de estudios, y en el Reino Unido también está un cuerpo que se denomina POST, que digamos que tiene una metodología similar a la de nosotros. Asegurarte que tiene una metodología totalmente, digamos que igual a la de nosotros, y te llevaría a hacer un estudio comparativo de derecho comparado de cómo se maneja cada centro de estudios de diferentes congresos, para asegurarte que hay una metodología, digamos que similar. Pero sí hay unos trabajos digamos que sí hay ciertas unidades administrativas a lo largo del mundo que podrían llevar una tarea similar a la que tienen aquí los centros de estudios, ¿no? Y obviamente, pues aquí actualmente tenemos el de finanzas, está el CEDIP, está el CESOP, está el CEDERSA, y está el de estudios de igualdad de género, ¿no?
que obviamente el que tiene mucho mayor carga de trabajo pues va a ser el de finanzas, porque opera por ministerio de ley. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria te mandata que todas las iniciativas deben ir acompañadas de un estudio presupuestario, ¿no? Nos mandan proyectos a estudio. O sea, antes de que la iniciativa sea presentada a la mesa directiva, como tú lo comentas, nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a mandar mi iniciativa, observa algo, ¿para qué? Porque ellos lo quieren mandar lo mejor trabajada ya a la mesa directiva para que sea turnada para los estudios de las comisiones. Sí, sí lo pueden hacer totalmente. E incluso también nos han pedido estudios como de manera referencial para poder construir sus iniciativas, ¿no? Sobre algún tema. Nos piden, ¿sabes qué? ¿Cuál es la regulación? ¿Qué leyes podrían abordarse en esta materia? Y se los damos como insumo para que puedan construir su iniciativa también. Y actualmente tenemos 18 investigaciones proyectadas para este año en diferentes temas, como puede ser la inteligencia artificial, el litio, evaluaciones de leyes, exámenes que pueden ser estudios ex post. Esto quiere decir después de que se aprueban, qué tan eficiente es la ley ya dentro del sistema jurídico. Y te podría decir que en esas materias ahorita estamos trabajando 18 líneas de investigación. En 17 meses estamos abordando casi 700 consultas. Actualmente tenemos 6 investigadores y yo, que soy el coordinador de ellos, que llevo la parte de la dirección del CEDIP, que también le entro claro a las investigaciones porque es algo que me apasiona totalmente. Y sí, nos tenemos que adecuar de herramientas que nos hagan la vida mucho más fácil. Y justamente esta nueva política que han implementado nuestras autoridades esta legislatura, nos han llegado de cursos muy relevantes en cuestiones de inteligencia artificial. Sí, ocupamos los chatbots, como puede ser ChatGPT, Gemini, Notebook, que nos hacen mucho más fácil el trabajo a la hora de buscar información. Pero eso no quita que nosotros como investigadores, y nuestra labor y sobre todo nuestra obligación es revisar lo que la inteligencia artificial, la información que la inteligencia artificial nos proporciona. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial todavía tiene muchos sesgos y muchas alucinaciones, ¿no? Le puedes preguntar a la mejor, oye, ¿dónde está regulado este tema? Y te da una fuente. Entras a la fuente, esa fuente es inexistente. O sea, tú no puedes literalmente pasar lo que te da la inteligencia artificial a un documento que le vas a dar a un legislador, porque sí ha sido muy clara la maestra Cintia, que tenemos que ser muy cuidadosos en la información que le proporcionamos a los legisladores. Tiene que ser certera, ¿no? Certera y obviamente jurídicamente que esté basada en un estudio totalmente, en un análisis jurídico, ¿no? Entonces no podemos pasar lo que nos da la inteligencia artificial al documento que le vamos a entregar al legislador. Sí hemos sido muy claros dentro del equipo de trabajo de sí vamos a ocupar, porque sí nos va a ayudar, y creo que a todos, en todos los ámbitos nos va a ayudar la inteligencia artificial. Y es un fenómeno que ha crecido aceleradamente, ¿no? O sea, es lo que se comentaba muchos expertos. O sea, el Internet tardó muchos años en que llegara a todas las personas. La inteligencia artificial tardó muy poquitos años para que todos tengamos acceso a todos los chatbots que actualmente existen, ¿no? Y que siguen saliendo todavía, siguen desarrollando los chatbots. Entonces sí nos ha ayudado la inteligencia artificial y sobre todo nos ha ayudado las capacitaciones que nos dan desde la Unidad de Capacitación e Información Permanente aquí de la Cámara.